Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Continuamos con el programa. En esta mesa de trabajo estará el doctor Rafael Ortega Pasca de la Universidad Autónoma de Chapingo con la ponencia Maíces y Cambio Climático en México. Continuará la doctora Guadalupe Azuara y el licenciado Carlos Arafat Rosas Vergis del Instituto de Ciencias con la ponencia Bases metodológicas para el estudio integrado de biocultura y cambio climático. Posteriormente, el doctor Ricardo Pérez Avilés, el maestro Barreiro, el doctor Jorge Fernández Pérez y el doctor Marco Antonio Mora del Instituto de Ciencias de la Universidad Autónoma de Puebla con la ponencia La región biocultural de los valles del centro de Puebla y sus retos ante el cambio climático. Y culminará esta mesa el doctor Benjamín Ortiz Espejel, el doctor Alfonso Mejía Ponce de León, del CIMBESTAF, el doctor José Luis Alcántara Flores, del Instituto de Ciencias de la Universidad Autónoma de Puebla, y el maestro Eduardo Cuesta Mejía, de Verde y Azul Desarrollo Integral. Bien, como moderador, un servidor, Sergio Martín Barreiro Zamorano. Y entonces le damos la palabra al doctor, lo voy a presentar, al doctor Rafael Ortega Pasca, de la Universidad Autónoma de Chapingo. Él, es especialista en sistemas de información geográfica y analista territorial. Es ingeniero industrial y maestro en ingeniería ambiental y desarrollo sustentable por la UPAEP y el Instituto Politécnico Nacional. Perdón, Sergio, ese es el perfil del maestro Mejía. Disculpa. Sí, es el doctor Rafael Ortega. Perdón. Disculpe. Disculpe, sí, perdón. Bueno, entonces, gracias por la observación. Bueno, entonces dejamos la palabra al doctor Rafael Ortega. Gracias. Bueno, antes que dé la palabra al doctor, sí, el doctor Rafael Ortega Pasca, para no hacer más, digamos, la presentación, es uno de los especialistas más importantes que hay en México y a nivel internacional en relación a la investigación sobre maíces criollos, y es un honor para nosotros que esté iniciando esta mesa con su conferencia Maíces y Cambio Climático. Gracias. Gracias. Voy a compartir su presentación. ¿Sí la están viendo? ¿Se encuentra el doctor? ¿El doctor Rafael? ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí. Estoy atento, doctor, para que me indique cuándo paso su presentación. Por favor, puedes comenzar. Muchas gracias. Yo agradezco la invitación. Ya puedes pasar la primera. Yo soy profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo, me he dedicado a los maíces nativos de México. En clima me interesa las cuestiones meteorológicas, pero no soy propiamente un especialista en este campo, entonces he preparado una ponencia sobre todo cualitativa de lo que sabemos de maíz. No tenía la investigación para ver algunos datos, van a faltar algunos datos más precisos. Por favor, la primera. Sí. ¿Me aparece? Aún no aparece, maestro Sergio. Ajá. Perdón. Y agradezco mucho la invitación a esta importante reunión que me regresa a uno de los temas claves que existen sobre el particular. No aparece mi presentación. Sí, ¿sí la ven ahora? No. La subiré de mi... Ahí va, Ahora ahí va. sí. Parece que ahí va. Preferí. No, a ver. Aquí a la izquierda. La pantalla de su laptop, de su computadora. A la izquierda parece que está el PowerPoint, abajo. Es este. Ahora sí lo ven, ¿verdad? Sí. Pero esta es la segunda.
Bueno, está bien. Ahí está. Está bien. Entonces tenemos Parece que ya la están viendo. sí, está bien. Notas sobre eventos meteorológicos extraordinarios, cambio climático y maíz en México. Bueno, los ciclones, las heladas y algunas otras cuestiones y la problemática que hay sobre el cambio, lo que afectaría el cultivo del maíz. La que sigue, por favor. Sabemos que el maíz se siembra aproximadamente en 7 millones de hectáreas en México. La producción ha ido aumentando, la producción unitaria principalmente por la producción de las zonas de riego, pero tenemos un déficit del 40% de la producción, sobre todo de maíz amarillo. Entonces, la que sigue, por favor. Maíz se siembra... La que sigue, por favor. El maíz se siembra en casi todo el territorio nacional, en la parte de Mesoamérica en condiciones de temporal y en la parte norte principalmente bajo condiciones de riego. Entonces, desde 0 a 3.000 metros sobre el nivel del mar, desde 150 milímetros de precipitación hasta arriba de 2 y 3 metros. Entonces, se siembra en muy diferentes condiciones. Nada más queremos advertir que si bien maíz se siembra en todos estos lugares, en cuanto a maíz nativo, los maíz nativos son muy específicos generalmente para una región. No se adaptan fácilmente a otra, a una localidad más retirada. Entonces, aunque tenemos algunos materiales que tienen alta adaptabilidad. La que sigue, por favor. Bueno, si queremos ver lo del futuro de clima y maíz, pues tenemos algunos, vamos a hacer alguna revisión de historias. Ha habido muchas heladas y sequías en México. Las más importantes son de 1450 a 56 en época prehispánica, heladas, nevías, sequía, como consecuencia hambre, venta de hijos como esclavos en Valles de México, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala. ¿Y cuáles son las políticas públicas? Que es una cosa que me interesa desde aquellos tiempos: suspensión de tributos, reparto de reservas, y posterior a esto, especialmente en el Zahualcóyotl, impulsa el cultivo de las chinampas, según la doctora Teresa Rojas. Otra gran sequía es la de 1781-1786, sequías heladas desde Coahuila, Zacatecas, Guadalajara, Michoacán, Cuenca de México, Puebla, Tlaxcala. Especulación con alimentos, hambruna, epidemias, suben mucho los delitos. Las políticas públicas, rebaja de tributos, apoyos fuertes a pocillo y alhóndigas, que son mecanismos para regular los precios, decomisos de reservas, apoyos para siembra. Es un precioso estudio el que nos hace Enrique Florescano de esta sequía de 1781 al 86. En 1800-1809, gran parte del centro del virreinato tuvo sequías y heladas y hubo epidemias. Probablemente esto contribuyó al estallamiento en 1810 de la revolución. Y un poco recientemente, en 1957, gran sequía en Zacatecas, hubo considerable migración. Entonces es muy importante este libro sobre desastres agrícolas en México y la tesis de Enrique Florescano. Adelante, por favor, la que sigue. Bueno, aquí hay un reciente de las peores sequías recientes que afectaron la agricultura y ganadería, la diversidad de maíz de 1977 a 2015. Tenemos del 77, es detallado. En 1964, la peor sequía en Chiapas. En 1995, en Sinaloa, más de 5.000 reses muertas y 40% de las siembras siniestradas. Y así está la situación. Esta es elaboración propia con base en Florescano Mayer, García Jiménez, Vértigo Político. Está publicado en un libro sobre la evolución del maíz en los últimos 100 años que elaboré. La que sigue. Está bien. Bueno, una cuestión antes de entrar. Hay que saber que las necesidades de humedad del maíz son muy diferentes según la etapa fenológica. Es especialmente sensible a la falta de humedad para germinar y brotar en la etapa BR1,
Y luego en las etapas de floración y llenado de grano es muy sensible también. En cambio, en la parte, en la B5, B6, B7, B10, es bastante, B7, hasta B7, es bastante tolerante el maíz a la sequía. Ahorita después vamos a ver por qué eso es eso. También, bueno, un poco para el llenado de grano en R1 y R2. Es susceptible. A favor de la siguiente. La siguiente transparencia, por favor. No, ahí está. Es esto. Bueno, ¿qué eventos meteorológicos comunes hay en el cultivo del maíz y que pueden acentuarse con el cambio climático? Elevadas temperaturas, sequía en floración, aumento de incidencia de plagas por mayor temperatura y humedad. O sea que no importa nada más el maíz, es muy importante también el efecto sobre plagas y enfermedades. La precipitación pluvial en general, agudización de la sequía interestival. Ahorita vamos a ver la sequía interestival, que es una baja en la precipitación de mediados de julio a mediados de agosto, fenómenos del Niño y la Niña en la parte sur del país. Los huracanes, inundaciones, caídas de plantas por fuertes vientos, o sea, uno de los efectos también de los ciclones son la caída de plantas, pero también con frecuencia efectos benéficos por lluvias deseadas. Entonces los huracanes también son favorables. Granizadas, heladas tempranas también daña cuando el maíz aún es inmaduro. Ahorita está a punto de ocurrir algunas cuestiones. Hay unas fotos, la transparencia de abajo a la izquierda es el efecto de los vientos en el istmo de Tehuantepec. Se requiere aquí en el Valle de México, en la segunda transparencia, cómo afecta la caída de los maíz. Una sequía fuerte por el Bajío y heladas aquí en los valles altos. La que sigue, por favor. La que sigue. Bueno, no sé, una cosa que yo estoy convencido es que no se debe depender de la producción de maíz bajo riego del norte. Ahorita estamos dependiendo en gran parte de la producción de maíz de Sinaloa, pero a principios, ahora en mayo, andaba por el 20% el nivel de las presas. Tenían gran preocupación de que no pudiera llevarse a cabo el cultivo del maíz. Entonces, ahorita ya, afortunadamente por los ciclones, huracanes, ya andan en algunos lugares, ya se pasaron del 100%, ya están causando daños, y en Mochis, en la parte norte, andan por el 60%. El nivel de las presas en Sinaloa es uno de los claros indicadores de efectos benéficos de los huracanes. Entonces estamos bien. Y luego tenemos problemas, algunos problemas. Luego, también tenemos problemas en el maíz de riego en el norte de Tamaulipas, que es la otra zona maicera, por disminución de lluvias, altas temperaturas en la floración, plagas y enfermedades, entre ellas presencia de aflatoxinas en el grano, en la cosecha, competencia en demanda de agua por Estados Unidos. En mi opinión, el futuro del maíz está en el centro y sur del país, donde se puede cultivar de temporal y ampliarse las áreas de riego. Es muy importante la propuesta del doctor Antonio Turres Fernández, que indica que como una de las medidas para alcanzar la autosuficiencia en maíz en México, se debe impulsar el cultivo en las zonas tropicales, en donde para asegurar 2 cosechas al año se deberán desarrollar la infraestructura, empresas y distritos de riego. O sea, para tener una segunda cosecha en el trópico. La que sigue, por favor. Bueno, aquí está, yo creo que ya para ustedes es muy común el efecto de la sequía interestival, la disminución de la precipitación de mediados de julio a agosto, está por meses. Si fuera por quincenas estaría más desarrollado en algunos lugares, que es una de las cosas más delicadas que puede ocurrir. ¿Cómo enfrentan los agricultores la sequía interestival? Hay 2 formas. Una es sembrar maíces tardíos al principio con humedad residual del invierno, y después que tienen algo de tolerancia en la época de crecimiento en desarrollo vegetativo, y después ya para la época de la floración pues vuelven las lluvias de septiembre, octubre y se cosecha
el maíz. La otra cosa es sembrar en el mes de julio, en algún lugar donde se pueda, maíz de ciclo corto, es la otra alternativa. Aquí en la segunda transparencia a la derecha tenemos amogotado el maíz aquí en las partes altas de México, en parte para poder captar la humedad del invierno y para salvar el follaje, para la utilización para el ganado, para que no se disperse. Aquí están las opciones, aquí en la tercera de arriba. La mayor parte de los maíz aquí por la zona de Chalco-Mecameca son tardíos, para sembrarse en el mes de abril con humedad residual o bajo riego. Y bueno, para lugares donde no tenemos buena humedad, se siembran maíces más precoces. Aquí está en la península de Yucatán, abajo a la derecha, las opciones de los maíces que hay, algunos de ciclo corto, para sembrarse, escaparlas a la canícula o sequía interestival. También tenemos aquí una foto del maíz jala, que es muy tardío, que también se siembra con humedad residual y que después viene, tolera algo la sequía interestival. La que sigue, por favor. Bueno, una cosa muy importante son lo de las plagas. Los cambios en la temperatura y humedad relativa alteran la incidencia de plagas y enfermedades de maíz. Esto es un ejemplo que tenía a mano. Por ejemplo, esto es en granos almacenados, pero también se puede ver en plagas de campo. Las humedades relativas óptimas para el desarrollo. Algunos insectos como Plodio interpunctata es de las que se desarrollan a humedades relativas más bajas, 75%. En cambio, por ejemplo, Cytophilus granarium picudo se desarrolla a 70% de humedad relativa, eso es su humedad relativa óptima. Y por ejemplo, Oreocephilus sudamericus al 90%, pero al 90% ya se desarrollan todas las plagas que aparecen en la gráfica. La temperatura última para su desarrollo es alrededor de 30 grados centígrados. A temperaturas de 20 grados centígrados, su desarrollo y reproducción se reducen considerablemente. Y a 10 grados prácticamente cesan sus actividades. Entonces, bueno, entre los problemas que debemos de ver en la producción de maíz también está relacionado con sus plagas. Un calentamiento global va a traer un aumento en las plagas y las enfermedades. La que sigue, por favor. Bueno, en las partes altas del país hay menores problemas como plagas de campo y almacén, pero con el calentamiento global habría mayores problemas. La araña roja y trozadores en áreas cálidas secas es un problema que pudiera crecer en la parte alta de México si subieran las temperaturas. Una de las nuevas enfermedades es un complejo de microorganismos que producen el daño llamado mancha de asfalto, probablemente se debe al cambio climático. Esto es un nuevo problema en la producción de maíz. La que sigue, por favor. Algunos caracteres en maíces nativos y su adaptación a eventos meteorológicos extremos. En los valles altos centrales, los maíces se caracterizan por tener las hojas caídas, que les confieren tolerancia a las granizadas en comparación con los maíces híbridos de hojas erectas. Los híbridos tienen hojas erectas. Otra característica, por ejemplo, es el crecimiento lento en las primeras etapas de crecimiento vegetativo en maíces sembrados con humedad residual en caso de presentarse sequía. Como les digo, hay tolerancia en el desarrollo vegetativo, lo que pasa es que crecen más lentamente. Algunos maíces varían mucho en su cierre parcial de estomas en casos de sequía. Es en el caso de los maíces latentes de los valles altos centrales en las horas de mayor temperatura. Una consecuencia de la sequía en la floración es la sincronía en la floración, o sea que primero se suelta el polen y 8 o 10 días después aparecen los silotes. Por cierto, este año que fue bastante húmedo también lo observé en los maíces en Juchitepec, que se aumenta la sincronía de floración y eso puede echar a perder el rendimiento. Bueno, hay una tendencia de los fitomejoradores para enfrentar a los eventos meteorológicos extremos a seleccionar maíces para temporal
no solo muy productivos en años de buena precipitación, sino además que sean estables en rendimiento a través de ciclos contrastantes y montos de distribución de lluvia. O sea que si tal vez no sean los que produzcan más en los años lluviosos, pero en los años secos producen bastante bien. Pero también hay estudios de resistencia de diferentes materiales genéticos a altas temperaturas, especialmente, como les digo, en floración es una etapa delicada, puesto que se puede secar el polen. La que sigue, por favor. Bueno, ahí están las granizadas, lo que le provoca al maíz, el desgarre. Los maíces de valles altos con sus hojas caídas, aquí en la transparencia debajo a la izquierda. Los maíces tropicales, con las hojas más rectas. Y los híbridos, pues con una estructura como los maíz tropicales. Muchos de los híbridos tienen germoplasma tropical, pero hay una característica sin lígula, las hojas erectas, que pueden ser muy buenas para poder plantar para poder sembrar una gran cantidad de plantas por superficie, pero sin embargo eso es susceptible a las heladas. La que sigue, por favor. Resiliencia en pérdida de diversidad de maíces por efecto de catástrofes meteorológicos. O sea, con frecuencia cuando vienen huracanes y sequías, en algunas regiones los agricultores pierden su semilla, su cosecha y con eso su semilla. Pero fíjense que se han hecho estudios de la magnitud de la diversidad de maíces nativos antes y después de catástrofes meteorológicos y se ha registrado una gran capacidad de campesinos y agricultores de recuperar variantes de maíz perdidos por esas catástrofes. Tenemos el caso de la diversidad de maíz en las familias yucatecas antes y pocos años después del huracán Gilberto de 1988. Después recuperaron con vecinos de otras regiones, recuperaron sus variantes. Y luego la recuperación de semillas de la raza cónico norteño poco después de la severa sequía de 1957 en el norte. Se quedaron sin semilla y años después ya la habían recuperado. Vamos a ver que uno de los pocos materiales que están en peligro de extinción es el palomero de Chihuahua, que está aquí abajo a la derecha, que se está perdiendo probablemente por efecto climático. La que sigue, por favor. Bueno, aquí está el caso de la resiliencia en diversidad de maíz en la península de Yucatán, en el caso del huracán Gilberto. Aquí está el reporte. La que sigue, por favor. Bueno, hay otras estrategias de los campesinos para ver la incertidumbre en cuanto a la precipitación especial. Uno es usar semillas heterogéneas, o sea, algunos agricultores siembran maíces blancos, rojos, negros, que con frecuencia discrepan en la floración. Así que si se pierden los maíces más tardíos o más precoces, los otros rinden. Esa es una posibilidad de que una misma población sea heterogénea y que entonces algunas plantas pueden perderse por alguna sequía o otras no. Otra es que los agricultores en diferentes partes de su terreno siembran diferentes variantes de maíz. Con mucha frecuencia los agricultores siembran maíces blancos. Un agricultor siembra maíces blancos, amarillos, a veces negritos, algunos incluso rojos. Este es en un caso en Chalco-Amecameca y este otro caso es en Guerrero, en el estado de Guerrero, las variantes. La que sigue, por favor. Si bien en gran parte del territorio nacional se cultivan maíces nativos, el área de cada población de maíz nativo generalmente es muy reducida y en parte está determinado por el clima del lugar, características del suelo, por las prácticas agrícolas, uso al que se destina el maíz, gustos del agricultor y su familia y otras cosas. Parte de esta enorme diversidad de maíz corresponde a tipos climáticos, especialmente a nivel de raza, lo que conlleva cierta adaptación climática. Por ejemplo, en climas CW templados, secos como aquí, templados subhúmedos como aquí, se siembra principalmente charqueño, cónico, elotes cónicos, cacahuacintle. En cambio, en las zonas tropicales, AW0, AW1, sobre todo AW1, AW2, AW0, se siembran maíces precoces. Tienen la raza antuspeño, bandeño, lotillo. En zonas BSH, o sea, de macrotérmicas como
Tamaulipas, Chihuahua, que siembran bajorreo, buspeño norteño, ratón, zapalote chico. Este se siembra en BWS, en el Istmo de Tehuantepec. Y en zonas BSK, en la Sierra de Chihuahua y en la región Sotavento de la Sierra Madre Occidental, se siembra cónico norteño para las escasas precipitaciones que hay, son 350 mililitros. Y en la parte más norte, el cristal, en la Sierra de Chihuahua, el cristalino de Chihuahua, etc. En las zonas intermedias entre los climas cálidos y templados húmedos, hay también algunas razas especiales, para esas muy productivas, como las razas celales. La que sigue, por favor. Tenemos un minuto, doctor. Ya es la última. Es la última. Ya fue la última. Falta una. ¿No? Ahí está. Sí, ya. Entonces, aquí está la gran variación que hay en estos materiales y vemos, estos son los medios de la semana. La que sigue, por favor, ya no hay. Ya esta es la última, doctor. Este es el estudio de Ureta. Este es el estudio de Ureta donde está indicando cuáles son las razas que van a disminuir en su área en 2030 a 2050. Palomero totoluqueño se va a extinguir, Coscomatepec también, y algunas otras. Y en el 2050, pues ya prácticamente. Entonces hay un estudio muy interesante sobre el efecto que es lo que se pronostica sobre la existencia de las razas de maíz nativo, por Ureta. La que sigue, por favor, rápido, no más faltan dos. Te pido el favor. Y luego está el otro, un estudio sobre el cambio climático y distribución potencial del grupo racial de maíz cónico, de José Luis Ariel y Jesús Sánchez González y algunos otros autores. Es otro estudio también. Y además nos falta la última, por favor. Miren, uno de los efectos del cambio climático es la distribución el calentamiento global, es la distribución del maíz ancho. El maíz ancho estaba, hace como 20 años o 30 años, estaba nada más en el centro, en la parte del Estado de México, límites con Morelos y un poco en Guerrero. Y hoy ya se extiende a los llanos de Jalisco y se extiende especialmente todo el occidente de México se está extinguiendo y aquí también en el norte. Entonces, eso es una muestra de cómo la diversidad de maíz nos está ayudando para enfrentar el cambio climático. Claro, los maíz no se mueven solos y la expansión del maíz ancho, además del cambio climático, se explica por esfuerzos de los agricultores por ayudar también a su adaptación a lugares más fríos y por el alto precio que tiene, porque es el maíz con lo que se hace pozole y vale 3 veces más. Pues esa es mi aportación, lo que puedo decirles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rafael Ortega. Agradecemos su excelente presentación y tendríamos, no sé si hay algunos comentarios. ¿Qué variedades sugiere de temporada corta que permitan aproximarse a la autosuficiencia alimentaria, doctor? Preguntan. Bueno, lo que necesitamos es impulsar el precio del maíz. Creo que debería tener un poco más alto el precio de los maíces nativos que el maíz importado norteamericano. Entonces, según la región, pues hay muchos maíces que pueden prosperar. Como les digo, para la autosuficiencia alimentaria se piensa que el trópico puede contribuir mucho, porque la parte del noroeste en especial depende mucho de los ciclones. Afortunadamente, últimamente se ha ido bien. Sí. Perfecto. Ok, y Jorge Cruz también nos comenta que en Chiapas se han implementado las mesas técnicas agroclimáticas que difunden los pronósticos de lluvia durante los ciclos de producción. Y bueno, el doctor Benjamín nos comenta que estuvo muy, muy buena su presentación y el tema muy importante, doctor. Bien, entonces lo invitamos a que permanezca en la mesa. Al final tendremos unos minutos de una cierre final de esta mesa de trabajo, doctor. Gusto, sí, quiero oírlo. Gracias, Quiero oírlo. gracias. Y continuamos con nuestra programa. Continúa la doctora Guadalupe Azuara con su presentación Bases metodológicas para el estudio integrado de biocultura y cambio climático. La doctora Azuara es investigadora del Centro de Investigación en Biodiversidad, Alimentación y Cambio Climático y actualmente es la coordinadora
del nodo Puebla Centro de la Red de Patrimonio Biocultural de México. Doctora Guadalupe Azuara, bienvenida y tiene la palabra. Muchas gracias. ¿Quiere que presente? Ok. ¿Pongo mi presentación? Perfecto. ¿Sí gusta? Sí. Gracias. No sé si ahí ya se vea. Sí, es correcto, doctora. Se ve. Muy bien. Pues muchas gracias y buenas tardes a todos los que están ahorita en esta sesión, en esta charla. En esta mesa, como bien lo vamos viendo, es la aproximación que hemos hecho y algunos investigadores como el doctor Paxa ya desde hace muchos años a aspectos que tocan directa o tangencialmente a los grupos originarios de nuestro país. En específico, esta ponencia trata de integrar esos dos grandes temas, los territorios bioculturales y pues el escenario general de cambio climático que están enfrentando esos territorios bioculturales. Generalmente la política de cambio climático, lo que se dice, lo que no se dice, lo que se firma por parte de México no ha tenido esta especificidad en la que se contemple la construcción de la política a partir también de la perspectiva biocultural de los grupos originarios de nuestro país. Por lo tanto, se parte de hacer, bueno, mostrar cómo está afectando, para empezar, el cambio climático a estos territorios. Nosotros también partimos, los autores esto fue un capítulo del libro en el que pudimos colaborar de varias instituciones, partimos de que la exposición, digamos, al cambio y a la variabilidad climática no son en sí pues aspectos que generen o caractericen la vulnerabilidad de los territorios. O sea, la vulnerabilidad se da de forma interna al sistema, ¿no? De un sistema territorial que estemos analizando. Entonces, la exposición no es lo que genera esa vulnerabilidad, sino las propias condiciones con las que se enfrenta la variabilidad y el cambio climático. Pero son un punto de partida. La exposición es un punto de partida para saber cómo todos esos sistemas, ese entramado, va a poder responder y cuánta vulnerabilidad va a tener. Entonces, hay diferentes estudios, algunos, todos muy importantes, algunos como más referidos, para poder decir cuáles van a ser pues, los territorios a los que nos estamos refiriendo. Y partimos del estudio de Ekar Boege de 2008, para la definición cartográfica. Él hace una definición con una metodología bien establecida, en la que define, ustedes podrán ver en el mapa, en amarillo, lo que se considera como territorios bioculturales, que cubre criterios de lengua, criterios de altitud, etcétera, de continuidad, y todas las variables que analizó el doctor Boege. Sin embargo, también hay otras aproximaciones en las que se amplía, ¿no?, esa conceptualización o regionalización de los territorios bioculturales, que no quisimos dejar de lado y que de hecho también corresponde con lo que varios investigadores de la red han venido trabajando. Entonces, también se incluyeron los complejos bioculturales que se han así denominado, sobre todo en la parte norte, y a su vez las demarcaciones municipales en las que están contenidas tanto los territorios como los complejos bioculturales. Por lo tanto, ustedes pueden ver en el mapa pues que ya es una superficie considerable del país, es todo lo que está coloreado, ¿no? Y eso abarca una superficie casi de más de la mitad del territorio nacional, ¿no? Y también incluye a 1,423 municipios del país con el 53% de la superficie. Es decir, nuestro país tiene rasgos bioculturales en más de la mitad de su territorio. Ahora, ¿en qué consistió? Bueno, nos acercamos a los datos oficiales, que son los de Senapred, y trabajamos sobre una base de un periodo disponible en el momento que se elaboró el estudio, que va del año 2000 al 2017. Y entonces ustedes podrán ver que, bueno, lo que está aquí de blanquito, ¿no?, es lo que se excluye de los territorios bioculturales, y lo que queda coloreado justamente es
para empezar a ver en números cuántos eventos están recibiendo esos municipios a partir de sus registros como eventos de emergencia o de amenaza, ¿no? Registrados por el Senapred. Y entonces se analizaron las lluvias y de aquí pues nos dimos cuenta que en el periodo aproximadamente el 63.5% de los municipios que registraron los eventos extremos que incluyen fuertes lluvias, ciclones tropicales y tormentas, pues son municipios bioculturales, ¿no? Ahí destacan sobre todo Baja California y Veracruz, que es donde más se resiente la presencia de este tipo de eventos. También analizamos los deslizamientos para el mismo periodo y de los 285 eventos registrados en el periodo, que fueron por 200 municipios, porque un municipio puede emitir pues más de uno al año, dependiendo de la variabilidad climática que esté experimentando, y el 90% de dichos fenómenos fueron recibidos por los territorios, por las laderas de los municipios bioculturales. Sobre todo, aquí podemos ver que están los estados de Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Tabasco, ¿no? Con frecuencias de hasta 4 eventos registrados en los que, pues, son pérdidas graves, ¿no? Para ellos, de incomunicación, etcétera. Destrucción de viviendas, graves casos, ¿no? Luego tenemos que se analizó también la sequía, y lo comparamos con algunos datos históricos de Senapred, además de haber hecho nuestro recuento del periodo. Aquí el 33% de los eventos de sequía ocurrieron en 769 municipios bioculturales. Digamos que fue en la tercera parte de los municipios, pero que equivalen a las 3/4 partes del total en superficie de las afectaciones territoriales por las lluvias en ese periodo. También avanzamos en evaluamos las inundaciones, y resulta que en ese mismo periodo, pues los municipios más afectados, los 10 municipios más afectados en todo el periodo, pues son justamente todos municipios bioculturales, y aquí podemos ver pues la intensidad, ¿no? Con la que se registraron, la frecuencia con la que se registraron los eventos. También se analizó los eventos de bajas temperaturas, ¿no? Y aquí pudimos comparar los eventos registrados como peligro, o sea, el peligro que territorialmente tiene el territorio mexicano, esto igual por la Senapred, y pues solamente comparándolo con los 18 años del periodo en los que nosotros trabajamos, hay muchas coincidencias solamente de ese periodo, y pues también aquí lo que vemos es que la mayor parte de los eventos extremos en el norte, pues los reciben también territorios bioculturales. En síntesis, entre un 60 y un 90% de las lluvias, deslizamientos, sequías, y además de los demás eventos con porcentajes importantes de inundaciones, etcétera, pues están siendo asimilados o recibidos directamente por los territorios bioculturales. Aquí en esta gráfica pues vemos el total y cuántos fueron municipios impactados bioculturales, y en esta se compara por número de eventos, ¿no? Y en todos hay una presencia pues muy importante de este tipo de municipios. En lo que se refiere ya a la sumatoria de todos estos eventos extremos, pues también podemos ver aquí coloreados, pues en los colores más intensos, entre 31 y 34 eventos en los 18 años, también están territorios y municipios con rasgos bioculturales. Cuando hacemos una segunda etapa de este estudio fue comparar, además de los eventos que se definieron como una variable aguda por la intensidad o por el daño que pueden causar los eventos extremos de variabilidad climática,
hay un segundo componente que es como subagudo, así se identificó, y que es pues el continuo del incremento de la temperatura y la variación de la precipitación, es decir, ya con los escenarios propiamente de cambio climático. Aquí se eligieron los escenarios al corto plazo, ¿no? A 2039, porque la intención de este trabajo pues es que pueda ser susceptible de aplicarse o de tomarse en consideración en la política pública, por lo tanto, es asequible, es viable, tiene menos incertidumbre ese escenario y por lo tanto fue el que se tomó en cuenta. Y también aquí en más clarito es lo que no es territorio biocultural y en más oscuro, pues lo que sí es territorio biocultural. Y dependiendo de los modelos, se hizo para HATIEM y para MPI con el RCP de 8.5 para ver cuál era el peor escenario dentro del futuro cercano. Y bueno, pues sí, hay un impacto importante para todos los territorios bioculturales, igualmente en lo que corresponde a la variación de la precipitación. Bueno, después de tener estos datos ya de cambio y variabilidad climática, quisimos establecer para los territorios bioculturales el grado de exposición solamente. Esto lo retomamos de una metodología de Monterroso, elaborado en el año 2012. Entonces, él hace una metodología para evaluar en su conjunto tanto la exposición como la adaptación, como la sensibilidad al cambio climático. Y toma en cuenta, creo que son como 60 variables para poder determinarlo. Nosotros solamente quisimos abordar el aspecto de la exposición para hacer que estos dos temas empiecen a de los territorios bioculturales, pues empiece a ser visto desde la perspectiva que no se puede obviar de los pueblos originarios. Entonces, al replicar esta metodología, aproximamos la situación y hubo grandes coincidencias en los resultados y nosotros obtuvimos un mapa como el que están viendo en pantalla del grado de exposición al cambio climático, en donde va de grado muy bajo a muy alto y podemos observar que pues, los territorios bioculturales están experimentando grados de exposición muy altos, ¿no? De lo que se puede considerar dentro de esa metodología como grados muy altos. Entonces, ¿cuáles fueron las cifras? Dice, de acuerdo con los resultados obtenidos, los municipios de muy alta y alta exposición al cambio climático en todo el país sumaron 810, de los cuales 536, o sea, el 66.2%, pues son municipios bioculturales. Es decir, que ahí están y no se puede obviar ya este fenómeno y se debe de cambiar la perspectiva de la política pública. Hay muchísimas experiencias como las que ahorita acaba de comentar en torno a los maíces el doctor Paxa, y bueno, pues todo eso, pero no desde arriba o desde la gente que no está en los territorios bioculturales, pueda decir o diseñar que es válido, sino en una complementariedad de criterios con las que se configure la política pública, ¿no? Al exponer también estos resultados obtenidos con la clasificación que hizo el Instituto de Ecología y Cambio Climático, en donde enlista a 319 municipios de grado alto y muy alto, que fueron determinados tomando en consideración varias metodologías, pues resulta que 215 de los 319 representan el 67.4% y pertenecen al municipio de los territorios bioculturales. Entonces, pues sí, para los pueblos indígenas, pues son los primeros en experimentar los efectos directos, aunque su contribución sea la menor, su contribución de gases de efecto invernadero, pues es la menor, ¿no? Al contrario, ellos son los que, a partir del cuidado que hacen de las áreas naturales en las que habitan en todo el planeta, pues son las que reabsorben con la capacidad de enfrentarlo desde una perspectiva sostenible, ¿no?
Esto ya se había dicho en el Foro Permanente de las Naciones Unidas desde 2008, sin embargo, pues sigue siendo vigente y sigue siendo vigente el que no hay políticas directamente aplicadas a partir del diálogo de saberes, ¿no? Y ahora, pues los pueblos indígenas tampoco nosotros lo queremos que se pues asuman como víctimas o sujetos del desarrollo, es decir, ellos pueden ser y son, de hecho, agentes del cambio decisivos para lograr una acción climática efectiva, un desarrollo sostenible y un crecimiento verde. Es decir, hay mucho que los pueblos originarios y los territorios bioculturales nos pueden enseñar, muchas prácticas, muchas pues acciones como esta intercambio de semillas, que si ya no se puede sembrar aquí, se puede sembrar en otra parte, en fin, un conjunto de saberes en los que está implícita un combate, entre comillas, al cambio climático. Y no deben ser vistos ni como víctimas o como aquellos sujetos a los que se les tiene que pues dictar las pautas para su desarrollo o para enfrentarlo, ¿no? Yo pienso personalmente, esto no está en el estudio que se hizo, pues que yo creo que el primer paso es considerarlos libres y autónomos para que puedan seguir funcionando como pues milenariamente lo han hecho, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctora Guadalupe Azuaria. No sé si hay alguna pregunta en el chat. Es muy interesante esta información, nos dice el doctor Eduardo Cuesta. No hay pregunta, pero nos mantenemos en la sala, doctora Guadalupe, para al final vamos a tener una conclusión de todas estas presentaciones. Y bien, muchas gracias. Y la siguiente presentación se titula La región biocultural de los valles del centro de Puebla y sus retos ante el cambio climático. Esta presentación la va a dar el doctor Ricardo Pérez Avilés, quien voy a presentar. Él es coordinador del Centro de Investigación en Biodiversidad, Alimentación y Cambio Climático del Instituto de Ciencias. Bueno, por supuesto, tiene una amplia trayectoria en la investigación. El doctor es sociólogo, maestro en desarrollo rural y doctor en sociología. Le damos la palabra al doctor. No sé si quiere que subamos su presentación o usted la presenta, doctor Ricardo. Por favor, si me hace favor, estimado Sergio, por favor. Claro que sí. Bueno, en lo que la subes, buenas tardes a todos los participantes a este Congreso Nacional. Ya la están viendo, perdón. Pero al Congreso Latino. Un saludo a todos. Gracias. Y ya se ve. A los de Perfecto, gracias. De este Congreso por la oportunidad que nos dieron de presentar algo que a lo mejor no lo manejamos tanto nosotros como tal, pero nos da la oportunidad de hacer un planteamiento que es una continuidad de lo que acaba de presentar la doctora Guadalupe Azuara sobre esto de las regiones bioculturales, ¿no? O sea, las regiones indígenas que tienen conocimientos, que tienen una gran trayectoria en su vida para irse adaptando y readaptando permanentemente. Iniciamos con una cita que hoy en la mañana, en la mesa, sobre todo de esta educación, uno de los doctores insistió que el problema no es cambiar el clima, sino el sistema. La que sigue, por favor. Y en esta presentación sencilla tenemos una pregunta guía, ¿no? ¿Qué han hecho los pueblos indígenas y las comunidades campesinas de los valles del centro de Puebla, en especial de la región de los Tres Volcanes, que se yerguen en la zona del Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Matilcuáyetl, frente a los impactos de cambio climático que está afectando sus modos de vida y cómo han construido su resiliencia? Es importante hacer notar que ellos conservan gran parte de la biodiversidad de esta región. Ellos son los guardianes, ¿no? Producen gran parte de los alimentos que consumimos las ciudades cercanas a la ciudad de Puebla, como San Pedro, San Andrés Cholula, Coatlacingo, Amozoc, Atlisco. Y acá hay algo que nada más dejo mencionado, que es la importancia que tiene
el derecho a la tierra de ellos, porque está en grave predicamento. La que sigue, por favor, Sergio. Y partimos de esta idea, no es nuestra, nosotros nos sumamos a esta propuesta. ¿No? La Convención de las Partes de la COP ha destacado la necesidad de reconocer el conocimiento, las tecnologías, las prácticas y los esfuerzos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, campesinas, relacionadas con el abordaje del cambio climático. Esto es algo que se plantea en la propia Convención de las Partes. Adicionalmente, en esto vamos a presentar algunas amenazas que afectan la resiliencia de los pueblos indígenas de la región que estamos trabajando, y nos intentamos concentrar en la conexión entre territorio, conocimiento y aprendizajes indígenas, así como la solidaridad que ayudan a las comunidades indígenas a hacer frente y adaptarse a su entorno cambiante. La que sigue, por favor. Esta región que les estamos platicando a ustedes es una región biocultural del centro de Puebla y de Tlaxcala, que está integrado por 42 municipios poblanos y 30 tlaxcaltecas, donde se asientan 211,000 nahuas, 7.3% del total nacional, 159,700 son poblanos y 51,384 son tlaxcaltecas. Ambos comparten un pasado olmeca xicalanca y luego tolteca chichimeca, y esto lo menciono para que vean la antigüedad de estas poblaciones indígenas. La que sigue, por favor. Esta se ha definido y la estamos buscando que se le reconozca como una región biocultural que tiene como eje los volcanes, ¿no? Porque de ellos depende el bosque, el agua, y todo lo que hay ahí conservado en una lucha cotidiana, permanente de estas comunidades que están rodeando estos tres majestuosos volcanes, ¿sí? Donde la naturaleza prevalece como un bien de todos y no como mercancía, aunque se han visto fuertemente presionados por muchas cosas, desde hace muchos años, por ejemplo, por la extracción de madera para la papelera San Rafael. La que sigue, por favor. Entonces, han sido años de resistencia y de reconfiguración de sus propios territorios, ¿no? Actualmente, en esta zona, por ejemplo, en Puebla, se abarca 263 ejidos y 25 comunidades indígenas, y en Tlaxcala solo 85 ejidos sin comunidades. Y además por una pequeña propiedad campesina, que es la que le da una forma de tener el territorio, de vivir. Pero acá nosotros decimos que la forma de propiedad es importante, pero no clave. Clave es la forma de vivir el territorio. Vivir el territorio como lo hacen los pueblos indígenas y campesinos, donde se genera biocultura. Desde el siglo XII, para no irnos más atrás, esa biocultura ha sido recreada permanentemente. La tierra como madre vida es la base de la acción humana que se liga con la biodiversidad y a esta con sus poseedores. La que sigue, por favor. Por ejemplo, acá hay una gran cultura volcánica en nuestros pueblos indígenas. ¿Qué hay en esta zona? El 16% de este territorio es pastizal inducido. Las regiones boscosas que antes eran mucho mayores, hoy solo se reducen a casi el 20%. Las zonas urbanas, en cambio, han ido creciendo, donde está el 6.3%, cuando los asentamientos de los núcleos agrarios apenas tienen el 0.03% del territorio total. En esta zona hay una superficie sembrada promedio anual de 214,000 hectáreas, en las que se incluye alrededor de 7,500 de cultivos de otoño-invierno, aproximadamente el 14% del suelo arable se deja descansar, o son tierras que se abandonan por la actividad agrícola ante la pérdida de fertilidad, o porque se perfilan ante el gran enemigo que acecha estas zonas, que es el mercado del suelo, sobre todo por la presión urbana. La que sigue, por favor. Esto, lo que le da importancia a esto tiene que ver mucho con los volcanes, ¿va? Esos ecosistemas son específicos de esta zona. Ya bajando al valle en Puebla es otra de las situaciones. La que sigue, por favor. ¿Qué se produce en esta zona? ¿No? Pues estos asentamientos bioculturales
son productivos, no son nada más marginales, ¿no? Por ejemplo, en 2017 se indican ingresos de 4,000 millones de pesos, 1,620 se obtuvieron de la agricultura de temporal, fundamentalmente de producción de granos, destaca el maíz grano, con el 69% de estas, y además 75 cultivos que permiten este ecosistema producir, ¿no? Donde hay granos, semillas, cereales, hortalizas, frutas, forrajes y 17 flores. Acá puse una foto de la flor de muerto, que sobre todo en las zonas de Atlisco y San Martín Texmelucan ya están ahorita cultivadas para la próxima conmemoración de Todos Santos. El caso alimentario es el principal, donde está el cultivo de maíz, con la propuesta que hace el doctor Rafael, buscaremos precisar cuáles son esas variedades que están en estas, que aunque sean nichos pequeños, pero permiten esa conservación, ¿no? Pero además esta zona, por su fertilidad, se destina a otros cultivos como flores y hortalizas que hay en las zonas de riego que están gracias a los escurrimientos de los volcanes. Hay mucha agua, afortunadamente. Por ejemplo, yo soy de Atlisco, Puebla, y Atlisco quiere decir agua sobre el valle. Y la tenemos gracias al descubrimiento del Popocatépetl. La que sigue, por favor. Entonces, esta producción es muy amplia. Acá hay frijol, trigo. La importancia alimentaria en esta zona es muy grande. Somos el primer lugar, bueno, somos los campesinos y los indígenas de acá de Xochimilco, productores en amaranto, en guapechula de cacahuate, semilla de calabaza, productos prehispánicos que son muy importantes en la dieta de todos y que ahora en Semana Santa, perdón, en Todos Santos, cobra una presencia muy importante en la cuestión alimentaria, ¿sí? La que sigue, por favor. ¿Cuál ha sido algo que destaca de esto? La diversidad de cultivos, ¿sí? Estamos hablando de 104 cultivos, 92 de los cuales se mantienen presentes, donde hay un incremento fue en 2008-2009. Esto yo quiero decir que es un trabajo, que esto es en equipo, ahí ya Sergio nos presentó a todos los que estamos en esto, pero además también está la doctora Guadalupe, que ella fue la que registró parte de esta información. No dejó de haber gente que trajo especies introducidas, ¿no? Como nabo, la caña, entre otros, pero muchos de ellos han desaparecido. La que sigue, por favor. ¿Qué riesgos se identificaron en esta zona? Pues obviamente están los geológicos, los sismos, que en buena parte del territorio nacional, que están todos, pero acá en esta zona, por ser parte de volcánica, ¿no? Que sufrimos ahora en el 2017, algunas comunidades de estos pueblos tuvieron grandes afectaciones con ese sismo de ese año. Entonces, pero todo eso está en un riesgo permanente, sobre todo por un crecimiento desmesurado de la zona conurbada de Puebla. Somos la cuarta zona metropolitana del país que está afectando los volcanes que vemos acá en el fondo de esta fotografía, ¿sí? Entonces, hay riesgos puntuales, industria, petroquímica, rellenos sanitarios, rastros, contaminación de ríos, todo haciendo inestable y crítico el medio ambiente. La que sigue, por favor. Ha habido, y acá Lupita registró toda esta información con base en Senapred, variabilidad climática que ha impactado estos, principalmente heladas, sequías, que han provocado daños a la agricultura, aunque también se nos han presentado inundaciones y hasta acá hay veces que nos afectan los ciclones. La que sigue, por favor. Ese es el estado actual del medio ambiente y los riesgos en la región biocultural. Como he comentado, Lupita Suara y Efraín Palacios, basado en la metodología que ella nos indicó, nos presenta que hay 6 municipios muy expuestos a
al cambio climático, Tlahuapan, Tuchimilco, Tepatlasco, Acajete, Ipanotla y Tetlanoxcan del estado de Tlaxcala, que se ubican en las zonas más altas de esta región volcánica. La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué han hecho ellos? No tenemos toda la... Estábamos empezando este estudio cuando empieza la pandemia y nos hace falta profundizar, ¿no? Pero una gran respuesta de ellos permanentemente ha sido la diversificación, y afortunadamente la zona lo permite. Entonces, esto es una respuesta de adaptación y estrategia para el manejo de producción en sistemas agrícolas pequeños, ¿no? Entonces, acá, por su composición demográfica, encontramos agricultura campesina, indígena, y con una producción primaria diversa. Con ellos han respondido desde hace décadas no solo a las severas variaciones climáticas, sino a condiciones de sobrevivencia de ellos mismos. Con esto han logrado sobrevivir los pueblos de los volcanes. La que sigue, por favor. Entonces, esta parece ser una herramienta que están proponiendo a un modelo que homogeneiza los cultivos, ¿no? La diversidad histórica ha sido de adaptación y subsistencia campesina e indígena, ¿no? En esta zona que está plenamente mostrado, ¿no? Cómo se da esto. Y esto es lo que han hecho ellos de adaptación al cambio climático desde hace muchos años. Y además de sobrevivencia ante un mercado que los excluye. Hace rato decía el doctor Rafael, hay que subir el precio del maíz, y claro, porque sí es difícil que ellos mantengan este modo de vida, ¿no? Para poder sobrevivir. ¿Están contribuyendo o no al cambio climático? ¿Hay que aprender de ellos o no? Esas son las preguntas básicas. Y acá metemos un tema que nos parece importante, y yo tomo algunas ideas de un tesista, es Benjamín Ajuria, donde cómo vincular este conocimiento tradicional con el científico. Ya Víctor Toledo y Barrera Basols han mostrado compatibilidad de estos conocimientos campesinos, de estos saberes con los sistemas agroalimentarios. Ellos le han llamado este concepto de memoria biocultural. Ya han trabajado esta relación. Acá nos queda es cómo ligar este conocimiento al cambio climático, sobre todo porque hay una división entre conocimiento científico y conocimiento tradicional o de contexto, ¿no? Porque se plantea que el conocimiento tradicional no se puede integrar fácilmente al científico, porque no siempre está suficientemente abierto a la estandarización. En segundo lugar, la difusión del conocimiento científico predica sobre la marginalidad del conocimiento local. Cuando la ciencia se plantea resolver problemas locales, se prejuzga que el conocimiento tradicional no es capaz de solventarlos. Desde su perspectiva, la ciencia coloniza diversos mundos con la sola intención de imponer sus estándares. Entonces, tenemos este problema y parece ser que una manera congruente es tratar simétricamente el conocimiento científico y el local, dado que desde su perspectiva las distinciones no se sostienen, porque todo conocimiento es local y se vuelve científico universal gracias a la extensión de este conocimiento a través de redes que tienen por objetivo replicar las condiciones del laboratorio, estandarizar los fenómenos para poderlos movilizar, manipular y replicar. Entonces queda pendiente esta liga, cómo aprovechar este conocimiento. No tenemos totalmente toda la respuesta, pero está ahí presente. ¿Lo sabremos o no aprovechar? No lo sabemos. La última creo que es el final, Sergio. Y como dice el eslogan del Congreso anterior, aún estamos a tiempo. Y en ello abonan las comunidades indígenas y campesinas de México. Yo espero que este Congreso, como lo hicimos la vez pasada, sea sensible a este conocimiento, a estos saberes que tienen nuestras comunidades indígenas y campesinas de México. Muchas gracias por su atención. Gracias, maestro Sergio, por apoyar la presentación. Muchas gracias, doctor, por su presentación y por su información.
En el chat nos comentan diferencia entre las posturas ambientales que nos procuran el mantener la producción agrícola. El primer caso se insiste en mantener los sistemas ambientales naturales y un autosostenible, mientras que por otro lado la producción se enfoca hacia el mejoramiento de sistemas agroalimentarios y un mejor ingreso para los productores. ¿Qué es necesario para empatar ambas posturas? Nos dice, nos pregunta Jorge Cruz. En buena medida, no sé. Si quiere, comentamos al final, doctor. Sí, todos ustedes me indican. Okay. ¿O quiere comentar de una vez y responder? No, para nada. Okay. Bueno, entonces continuamos con nuestro programa. Está la siguiente presentación a cargo del doctor Benjamín Ortiz Espejel, del Instituto de Ciencias, del doctor Adolfo Mejía Ponce de León, del CIMBESTAF, el doctor José Luis Alcántara Flores, del Instituto de Ciencias de la UAP, y el maestro Eduardo Cuesta Mejía, Verde y Azul de Desarrollo Sustentable. Está... quiere que... bueno, está permítame. Sí, ¿me puede ayudar, maestro Sergio, para la Sí, presentación? claro que sí. Subo la presentación. Un momento, por favor. Gracias. Permítame. Es esta. No, esta no es. Es esta, ¿verdad? No, esta fue la del doctor Memigio, perdón. Presentación. A ver, trato de subirla. A ver, creo que la tengo, doctor. Permítame un segundo. A ver, trato de subirla. A ver si se ve. ¿Se ve Sí, ahí? sí, correcto, doctor. ¿Sí se ve? Sí se ve. Bueno, ¿se escucha bien? Correcto, doctor. Sí. Bueno, pues antes que nada agradecer mucho a los organizadores de este 11º Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático y tercer Congreso Latinoamericano de Investigación en Cambio Climático a poder compartir algunas de nuestros resultados de una investigación que formó parte, como ya lo mencionaron mis colegas, de un esfuerzo de colaboración entre redes de investigación. Por un lado, la red multidisciplinaria de universidades en cambio climático, de parte de apoyadas por el PINC, y por el otro lado, la red de patrimonio biocultural, impulsada en su primer momento por el CONACYT. Entonces, hicimos un trabajo digamos, de colaboración científica entre aportaciones desde la ciencia del cambio climático en México y lo correspondiente para el tema de la bioculturalidad. Afortunadamente, mis colegas han señalado y han dejado el camino abierto precisamente para intentar dar una respuesta a algunas inquietudes que han venido señalándose en el chat y que también son una inquietud de todos nosotros como investigadores. Esta ponencia la trabajamos con el doctor Adolfo Mejía Ponce de León, el doctor José Luis Alcántara Flores y el maestro Eduardo Cuesta Mejía, entre otros colaboradores, y planteamos el tema de avanzar hacia una estrategia de políticas públicas y gobernanza para las regiones bioculturales de México. Esto en un contexto de una transversalidad de condiciones de cambio climático. Esto entonces nos lleva como primer postulado a algo que ya decía la doctora Guadalupe Azuara y que coincidimos plenamente con ella, que la piedra angular de este tipo de políticas públicas tiene que ser como número uno el reconocimiento del control social de los ecosistemas
por parte de las comunidades originarias y de los pueblos originarios y equiparables en México. Ese es el primer punto, digamos, tener, y esto está incluso avalado y respaldado por la Constitución de México, y aquí es en donde nosotros planteamos pues una base de sustentación legal para todo lo que nosotros vamos a plantear siguiente. Este trabajo que les vamos a presentar pues tiene que ver con un ejercicio como parte de este proyecto de investigación de colaboración de las dos redes que yo les mencionaba hace unos minutos. Sí, seguimos una serie de pasos. El primero fue establecer contacto con las comunidades y las autoridades de las diferentes localidades que intervinieron en este programa. Y junto con los investigadores, ir acercándonos a una primera delimitación y caracterización de los terrenos y de los territorios bioculturales. Esto nos llevó a ir acercándonos también a las normas de una regularización o regulación en la cantidad y frecuencia de la apropiación de los recursos y a la organización social consensuada y legítima por parte de las comunidades locales. Y todo esto al final nos llevaría a visualizar lo que sería una gobernanza de acción colectiva que por supuesto implica un alto grado de complejidad en términos de las grandes intereses que están contrapuestos en muchísimos de los territorios de nuestro país. Al igual que en otras ocasiones, establecemos una pregunta de investigación, establecemos los elementos constitutivos de esto que llamamos bioculturalidad, que por supuesto no es algo que esté escrito en piedra, sino que es un concepto muy dinámico, como ya también lo señaló la doctora Azuara. El doctor Ecarbueje ha dado una primera aproximación a lo que son los territorios bioculturales, como núcleos duros, núcleos donde se condensa estas poblaciones de lenguas originarias. Y finalmente realizamos una serie de talleres de trabajo, de intercambio de opiniones entre miembros de la Red de Patrimonio Biocultural de México para aproximarnos a lo que sería esta primera visualización de orientaciones hacia una política pública de bioculturalidad bajo escenarios de cambio climático. Algo que decía el doctor Ricardo Pérez Abelías, y pues justamente es la pregunta de investigación de este asunto. ¿Es posible una política pública federal que respete la diversidad biocultural bajo escenarios de cambio climático? No sabemos si la pregunta pueda ser respondida de manera positiva. Tenemos que ser sinceros y al día de hoy pues vemos muchos problemas, muchos obstáculos, muchos nubarrones para que realmente se pueda avanzar en una política pública que considere tanto la bioculturalidad como los efectos del cambio climático en los territorios. Entonces, pero de cualquier manera fue la pregunta con la que avanzamos. En una primera aproximación, digamos, ¿cuáles son los elementos constitutivos de la bioculturalidad? No entraré en detalle en cada uno, simplemente los mencionaremos. En primer lugar, bueno, están esta asociación íntima con los ecosistemas y con la biodiversidad, del cual muchos autores, como ya lo mencionó también el doctor Ricardo, citando la obra del doctor Toledo y el doctor Narciso Barrera, es esta memoria biocultural entre ecosistemas y cultura, y que se expresa además en actividades productivas tradicionales, que también el doctor Rafael Ortega Pasca nos ha ilustrado con esta diversidad de posibilidades de manejo de maíces, de un proceso coevolutivo sumamente rico y valioso. Y esto, bueno, pues son los agroecosistemas tradicionales que deberían y deben de ser protegidos y recuperados, no para tenerlos como en una estantería o en un museo, sino para poderlos refuncionalizar y para poderlos revitalizar en los territorios, que sería otro de los elementos fundamentales, que esto es una de las ideas centrales de esta propuesta. Y esto no es solamente un aspecto técnico, sino también tiene que ir ligado y de alguna manera en sinergia con los sistemas de creencias
locales de los pueblos y de las comunidades originarias, lo cual nos lleva a fortalecer y a reconocer su autodeterminación de los territorios para, y aquí está la apuesta, para un bienestar comunitario, un bien común que sobre todo esta base del reconocimiento histórico de los territorios y de los saberes, y nos lleve entonces a esta búsqueda de una política de la diversidad cultural y lingüística. Las estrategias entonces que proponemos que tendría esta política pública tendrían que ser estos ejes identificados. Una estrategia institucional que tiene que ver con la incorporación de diferentes sectores, del sector federal, estatal, municipal, una estrategia programática presupuestal, es decir, tiene que estar ligada a un recurso dentro del presupuesto del gobierno federal, y esto implica también una estrategia regulatoria avalada, pues como ya lo mencionábamos desde un principio, pues desde la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, pero también tiene que ser al mismo tiempo una estrategia comunitaria, participativa, no solamente desde una instancia de arriba hacia abajo, sino también haya una estrategia comunitaria participativa, que ahí viene el gran reto, que tiene que ser también en un diálogo con los académicos y como nos decían los compañeros de hoy en la mañana, pues un diálogo educativo, ¿no? Fundamental, el tema educativo tiene que estar digamos, de manera ineludible en esta apuesta de una política pública. Y la política pública también tiene que estar vinculada a la agenda internacional, porque todo esto que estamos platicando de biocultura en México también está siendo un terreno de disputa prácticamente en muchos territorios del mundo. Entonces, una agenda o una estrategia de carácter internacional es indispensable. Bueno, hubo una cantidad de resultados expresadas derivadas de los talleres y expresada en más de 98 propuestas de política pública. Aquí no voy a presentar las 98, simplemente les voy a mencionar las 10 más importantes que surgieron derivadas de los talleres y de esta primera aproximación hacia un diseño de política pública de bioculturalidad bajo condiciones de cambio climático. La primera sería incluir en los programas estatales y municipales contra el cambio climático medidas y acciones tendientes a la mitigación y adaptación en territorios indígenas y de elevada vulnerabilidad, biodiversidad y diversidad cultural, que ya la doctora Suara nos daba una perfecta aproximación de dónde está, cuántos son. Segundo, regulación con un enfoque de adaptación al cambio climático de las concesiones de agua provenientes de fuentes localizadas en territorios indígenas. El tema de agua es un tema de disputa tremendo y que tiene que ser respetada y tiene que ser vigilada y cuidada por el Estado mexicano en favor de las comunidades y de los pueblos locales y originarios. Tercero, establecer en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Especial de Cambio Climático la atención de las necesidades y requerimientos de los pueblos indígenas y comunidades equiparables, la defensa de sus territorios, sus tradiciones, usos, costumbres y patrimonio biocultural. Es decir, así como en este 11º Congreso Nacional de Investigación sobre Cambio Climático, veo con gran agrado cómo poco a poco se van integrando nuevas perspectivas, tanto de la ciencia, digamos, de la climatología y investigaciones muy interesantes, y también se van incorporando elementos como la educación cada vez más importante. Entonces, esto creo que es un buen signo de los tiempos. Cuarto, formular el programa especial de los pueblos indígenas bajo criterios de adaptación, integralidad, transversalidad y gobernanza bajo cambio climático. Creación de bancos genéticos de plantas y animales domesticados, semidomesticados, plantas medicinales y demás elementos bióticos existentes para enfrentar las variaciones climáticas. Y yo diría, no solo variaciones climáticas, también las pandemias. Hay toda una farmacopea y una herbolaria desde los pueblos originarios para atender las enfermedades infecciosas, respiratorias, del sistema inmunológico. Entonces, todo eso tiene que ser revalorado. Formación de sistemas estatales de pago por servicios ambientales afectados por el impacto del cambio climático. Claro, eso tiene que ser reconocido, como lo decían también algunos compañeros. Las comunidades campesinas e indígenas son de las que más sufren por el efecto del cambio climático y son de las que menos reciben retribución, además de todos los servicios ambientales que ofrecen. Entonces tiene que haber ahí un sistema de retribución a través de pagos de servicios ambientales.
Creación de un observatorio ciudadano sobre bioculturalidad y cambio climático. Esto sería muy interesante que que a nivel federal, pero también a nivel estatal, existiera un observatorio sobre las diferentes variables que, por ejemplo, en este Congreso se han venido formulando desde hace más de 10 años, pero que ahora pudiera haber observatorios ciudadanos donde los diferentes resultados de las investigaciones, en este caso biocultura y cambio climático, pudieran tener continuidad. Fortalecimiento de la presencia de los grupos indígenas en el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, así como en el Consejo Consultivo Nacional del Sector Ambiental, cuyos integrantes sean electos por las comunidades. Esto es muy importante, que haya un asiento, que haya un lugar de los representantes de las comunidades y de los territorios bioculturales en aquellos gabinetes de toma de decisión, de seguridad, de alimentación, en fin, de diferentes aspectos. Realización de una consulta nacional a los pueblos indígenas y comunidades equiparables con la intención de armonizar las políticas públicas con sus necesidades y requerimientos ante el cambio climático. Esto es algo que no existe, es algo que se necesita que haya una coordinación entre las diferentes regiones bioculturales ante los requerimientos y los desafíos del cambio climático. Y finalmente, formulación de planes comunitarios integrales de manejo de recursos naturales, biodiversidad, suelos y agua frente al cambio climático. Entonces, al mismo tiempo que se impulsan espacios digamos, de toma de decisiones en las instancias federales y estatales, también promover espacios de planes comunitarios integrales, digamos, ¿por qué no integrar dentro del ordenamiento ecológico territorial pues la variable cambio climático como una parte de una adición a esta ordenanza que está incluso en la ley? Bueno, pues eso sería, creo que tenemos unos minutitos para las preguntas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctor. Agradezco su presentación. Ya no lo comenté, pero el doctor Benjamín estuvo como colaborador del doctor Toledo en la Semarnat y participó en la dirección de proyectos especiales. Actualmente está como investigador en el Centro de Biodiversidad, Alimentación y Cambio Climático del Instituto de Ciencias y tiene una alta responsabilidad actualmente como coordinador de la Red de Patrimonio Biocultural a nivel nacional. Entonces, bueno, no sé si tenemos algunas preguntas en el chat. Guadalupe, gracias por sus comentarios. Lourdes y Benjamín. Y si se ve, se escucha bien. Bueno, no hay preguntas, pero a mí me gustaría abrir que tengan un par de minutos cada uno de los ponentes y dar un cierre, una conclusión final de esta mesa. No sé, nos puede apoyar el doctor Rafael Ortega, si quiere comentar algo al respecto, si tiene algún comentario final. Sí, desde luego. Bueno, Gracias, una cosa que quiero subrayar es que parte de los problemas de maíz se deben al que ha perdido sus mejores regiones, han sido enterradas por las grandes zonas metropolitanas. Creo que ese es un problema que necesitamos ver, el crecimiento de la población y la urbanización tan bárbara que ha traído. No solamente se ha llevado las mejores tierras, sino también el agua y algunos otros problemas. Por ejemplo, ustedes ahí, no solamente el crecimiento de la ciudad propia, sino también, por ejemplo, el aeropuerto en Huejotzingo y cosas por el estilo, pues eran las mejores tierras del estado. Wow. Entonces, bueno, los campesinos de la agricultura para subsistir y eso, pues requiere tierras, necesita agua, necesita mercados, necesita seguridad. Las ciudades también traen problemas de inseguridad. Hay mucho, en el caso del maíz, uno de los grandes problemas son los robos y los delitos que se cometen como van creciendo las ciudades, en las zonas periurbanas. La migración y el jornaleo de mano de obra, las políticas públicas equivocadas cuando dan subsidios, lo que acaban por afectar de las demandas propias del autoconsumo, sino se empieza a depender de la compra de productos de mala calidad elaborados. También hace falta en el efecto de las ciudades la cuestión de los mercados, que muchas veces ya las ciudades se abastecen de otras regiones muy lejanas por las políticas nacionales
necesitamos también una política que incentive el consumo de productos de buena calidad, una cuestión educativa que traiga como consecuencia una revaloración de las dietas tradicionales, también de la cuestión de las culturas de las fiestas, en donde mucha de esa diversidad hay. Una cuestión muy importante, yo hablé más de las variedades por ser mi tema, pero estoy convencido de que una de las grandes cosas que se tiene que hacer es el mejoramiento de las prácticas con las tierras, el mejoramiento de tierras y su manejo. Entonces es tan importante para combatir el cambio climático, también tiene que ver mucho el manejo de las tierras, siembras en contorno para que el agua no destruya cultivos asociados. Hay toda una serie de cuestiones, incorporación de forraje, de residuos agrícolas, etcétera. Entonces lo que quiero decir es que lo del cambio climático, qué bueno que lo estamos viendo así, afecta, pero el problema es multifuncional, no es nada más el cambio climático, hay algunos otros efectos. Por ejemplo, en la región de ustedes, allá en Puebla, hay quien dice que a la planta Volkswagen están preocupados por las granizadas que pueden dañar a su situación y que están aplicando como de plato, no sé qué, para o cuestión, lanzan cohetes o eso para que no lleguen las granizadas. Habría que ver si eso es cierto, para que veamos cómo el efecto de las ciudades es mucho más global de lo que nos estamos imaginando. Entonces, una cosa que no se dice, pero hay que ver el crecimiento de la población también. Pero nadie toca el tema, es un tema tabú, pero los recursos son limitados y creo que hay que deberíamos limitarnos al crecimiento de la población. Muchas gracias, doctor. Agradecemos su participación en esta mesa y en este congreso, por supuesto. Damos la palabra a la doctora Guadalupe Azuara. Si tiene algún comentario final, por favor, doctor. Brevemente, 30 segundos, nada más es el que se tenga en cuenta que aunque sea una tendencia que difícilmente el ser humano va a poder revertir, porque además el calentamiento global es un efecto pues normal, natural de incremento de la temperatura en el planeta, sí, como dice el doctor Pasca, podemos ir revirtiendo ciertos efectos nocivos que por lo menos nos van a permitir seguir viviendo de una manera con cambios menos drásticos, ¿no? O poder enfrentarlos de una manera más adecuada. Los territorios bioculturales en todo el planeta son los hotspots de biodiversidad y por lo tanto requerimos por lo menos no meternos en esos territorios que son los que nos pueden seguir garantizando ciertos servicios ecosistémicos a escala global. Gracias. Muchas gracias, doctora, y gracias por su presentación con datos tan interesantes y tan actuales. Gracias. Doctor Ricardo Pérez Avilés, si quiere un comentario final. Rapidísimo también, pues yo insistiría un poco en la valoración de estos saberes indígenas y campesinos, porque a veces la academia es la más refractaria a este tipo de conocimiento. Y en la academia necesitamos quitar un poco la perspectiva colonial y tener otra perspectiva más amplia, más abierta, para poder revalorar estos conocimientos. Entonces, depende mucho de la academia que el impacto en políticas públicas, en otro tipo de cuestiones, se dé en relación a los pueblos originarios, a las zonas campesinas y al conocimiento que ellos tienen. Así que es una invitación. Gracias que este Congreso Nacional Latino da espacio a este tipo de temáticas y ojalá que haya alguna repercusión en algún momento. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo. Y por último, el doctor Benjamín Ortiz Espejel, si nos puede dar su comentario final de cierre. Sí, gracias. En un minutito. Yo daría simplemente extensión a lo que ha mencionado el doctor Ricardo Pérez Avilés, en el sentido de felicitar de nuevo a los organizadores de este congreso y bueno, pues tomar la palabra al doctor Francisco Estrada, que en la inauguración habló pues de que están las puertas abiertas de poder continuar en la colaboración de estos proyectos que iniciamos con el PINC y ojalá y en el futuro inmediato podamos efectivamente podernos coordinar
para seguir profundizando en estos temas y en otros. Así que pues enhorabuena y muchísimas gracias por su paciencia y atención. Muchas gracias, doctor Benjamín, y agradecemos a todos los ponentes, al doctor Rafael Ortega, a la doctora Suara, al doctor Ricardo Pérez Avilés y al doctor Benjamín, y quienes participaron y colaboraron en estas investigaciones, y agradecer que continúen en este 11º Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático y el 3er Congreso Latino de Investigación en Cambio Climático.